Episodio número 2232. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y para esta semana, la lección número 9, pasajes contradictorios. Hemos estado ya durante varios meses trabajando. Una semana la presenta nuestro hermano Omar Medina, otra semana la presenta su servidor Tomás Polanco, y qué bueno que podemos hacerlo junto a ustedes. Aquí la lección de esta semana, pasajes contradictorios, eso es en signo de pregunta. Pasajes contradictorios, qué bueno que vamos a estudiar, y el texto a memorizar durante esta semana es Juan capítulo 5 versículo 39. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a todos nuestros oyentes, y bendice, oh Dios, este ministerio Audios de Bendición. Bendice a Omar Medina y a todas las personas que se suman cada día a esta transmisión, que no solo está, oh Dios, a través de los podcasts, sino también a través de YouTube, a través de Radio Oasis de Esperanza. Bendícenos, dirígenos, y que podamos aplicar a nuestras vidas todos estos pasajes que son poderosos de tu santa palabra, para que cada día, oh Dios, creamos más en ti. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasajes contradictorios. La lectura bíblica es bueno que nosotros la analicemos un poco, y es que cuando se dice escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús no está mandando directamente a que estudiemos las Escrituras, sino que le está hablando directamente a los judíos o a los fariseos para mencionarles que ellos no estaban estudiando las Escrituras con el motivo correcto, pero obviamente es porque ellos estaban sacando a Cristo de las Escrituras, y básicamente era una especie de reprensión, aunque obviamente también esto sirve para motivarnos a buscar correctamente las Escrituras. Pedro nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso dice 1 Pedro 3:15. Pero Pablo agrega en 2 Timoteo 4, 2 y 3, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por esta razón, no solo debemos considerar aquellos pasajes que se pueden explicar fácilmente y que se ajustan a nuestras creencias, sino también ocuparnos de los pasajes que se usan comúnmente para enseñar algo diferente de lo que creemos. Y recuerden que durante todo este trimestre estamos abordando un tema muy interesante, y es la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Es decir, que ahora, ya que se ha detallado muy bien, se ha explicado ese tema de la muerte, ahora entonces nos vamos a embargar en el asunto de cómo con la misma Escritura algunas personas la tuercen, y yo diría que sin querer, porque el enemigo es que está detrás de esto. Pero vamos a ver algunos de los pasajes que están en contraposición a nuestra fe durante esta semana,
empezando con la parte que tiene que ver con el domingo del rico y Lázaro, que va a ser a continuación. Antes, vamos a seguir el ejemplo inspirador de Jesús descrito en el capítulo 37 del Deseado de todas las gentes. El Deseado de todas las gentes, capítulo 37. Noten lo que dice esta poderosa cita. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Nunca fue rudo, ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a una alma sensible. No censuró la debilidad humana. Es decir, esta cita de el Deseado de todas las gentes, capítulo 37, los primeros evangelistas, nos detalla que incluso cuando Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 5 versículo 39 de que escudriñaran las escrituras, no le estaba dando una especie de reprensión con dureza, con aspereza, sino con amor. Esta semana estudiaremos algunos pasajes intrigantes que la gente usa para la inmortalidad del alma. Estas reflexiones deben fortalecer nuestras convicciones y ayudarnos a responder con amabilidad a quienes cuestionan esta enseñanza fundamental. Porque de eso se trata. No se trata solamente de nosotros poder tener la razón y de ganar el argumento y de pisotear a la persona. No, se trata de que, yo quiero, obviamente, ganar el argumento, pero más que ganar el argumento, lo que quiero es ganar a la persona. Es así que la Biblia se aborda, es así que nosotros necesitamos introducirnos en este mundo de las Escrituras, porque de lo contrario no tiene sentido para estar peleando y con apologética de pisotear a la gente. Entiéndase apologética, la defensa o la presentación que necesitamos hacer de las Escrituras. No está mal que lo hagamos, pero tiene que ser en el contexto de cómo lo hizo Jesús. Ya entrando propiamente a lo que es la parte del domingo, el rico y Lázaro, ya de inmediato empezamos con algunos de los pasajes. Se nos invita a leer Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Lucas 16 del 19 al 31, porque esta historia no es una descripción literal de la vida después de la muerte. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Increíble esta cita de Lucas capítulo 16, de los versículos 19 al 31. ¿Por qué esta historia no es una descripción literal de la vida después de la muerte? Lo primero es porque esta historia es una parábola, y en tanto que parábola, no tiene que ver directamente con lo que nosotros estamos leyendo literalmente, sino con un mensaje que hay detrás de ella. El mensaje es: todo lo que tú hagas debes hacerlo en vida. No hay tal oportunidad de poder arrepentirse después de la muerte, porque ya la Biblia ha dicho que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido, que no hay interacción de los muertos con los vivos. Por lo tanto, esta parábola tiene un contenido muy diferente al que mucha gente le dan, porque la aplican como una historia, pero no es una historia, es una parábola, no es algo literal. Algunos eruditos sugieren que Lucas capítulo 16, del 19 al 31, la lectura que tuvimos, debe interpretarse literalmente, es decir, como una descripción del estado de los muertos. Pero esta postura llevaría a varias conclusiones no bíblicas y contradeciría muchos de los pasajes que ya hemos visto. En primer lugar, tendríamos que admitir que el cielo y el infierno están lo suficientemente cerca para permitir una conversación entre los habitantes de ambos lugares. También tendríamos que suponer que en el más allá, mientras que el cuerpo yace en una tumba, queda una forma consciente del alma espiritual con ojos, con un dedo y una lengua, hasta que tiene sed. Si este pasaje fuera una descripción del estado del ser humano en la muerte, entonces el cielo no sería un lugar de gozo y felicidad, porque los salvos podrían seguir de cerca los sufrimientos interminables de seres queridos perdidos e incluso dialogar con ellos. ¿Cómo podría una madre ser feliz en el cielo cuando contempla las incesantes agonías de su amado hijo en el infierno? En ese contexto, sería prácticamente imposible que se cumpliera la promesa de Dios de que no habrá más tristeza, no habrá más llanto ni dolor, según lo que dice Apocalipsis 21:4. Debido a esas incoherencias, muchos eruditos bíblicos modernos consideran que la historia del hombre rico y Lázaro es una parábola en la que no todos los detalles pueden interpretarse literalmente. Hay un autor llamado George Ladd que, si bien no es adventista, claramente parecería que lo fuera cuando dice que esta historia probablemente era una parábola, y ahí hay una cita, ¿verdad?, de ese libro que este teólogo George Ladd menciona en su libro Escatología, The New Bible Dictionary, editado por este autor. En la página 388 dice que probablemente era una parábola que hizo uso del pensamiento judío contemporáneo y no pretende enseñar nada sobre el estado de los muertos. Es una cita sumamente interesante porque da a entender lo mismo que mencionamos en la respuesta que dimos, que esta historia no es algo literal, no es una historia, no es un relato, sino que es una parábola en la que no todos los detalles tienen que ver con situaciones literales. La parábola del rico y Lázaro presenta un marcado contraste entre un hombre rico, bien vestido, y un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. El relato enseña, número 1, el estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son los criterios para la recompensa futura. O sea, porque una persona sea rico o porque una persona sea pobre, no significa que automáticamente el rico por ser rico se pierde, o el pobre por ser pobre se pierde. No, eso no es lo que está enseñando. Número 2. El destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no se puede revertir
en la otra vida. Eso de que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, que es un rezo, que es una palabra que se dice mucho cuando la persona muere en los famosos 9 días que la gente hace. Todas esas cosas son antibíblicas. La Biblia no establece eso. Pero obviamente hay gente que lo dice y cree que esto puede darse, porque creen que aún después de la muerte la persona puede hacerle una especie de cambio a su vida. Pero no es así. La Biblia habla de que los muertos nada saben y que ya su memoria es puesta en olvido. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí está esa cita de Lucas 16:31 que leímos anteriormente. ¿Qué mensaje de las poderosas palabras de Jesús debemos considerar con respecto a la autoridad de la Biblia y cómo respondemos a ella? Ahí tiene que ver con lo que Jesús mencionó en esta cita de Juan 5:39, la lectura bíblica o el texto a memorizar de esta semana. Aquí el mensaje es claro. Debemos reconocer la autoridad de la Biblia, reconocer que las Escrituras son palabra de Dios, pero que nos llevan a Jesús y que no tienen que ver necesariamente con asuntos externos donde la gente se enfoca mucho. Y esto es muy importante que lo mencionemos. Mucha gente invierte tanto y tanto tiempo en los detalles accesorios de la Biblia que pierde el mensaje y la esencia de ella. Pero qué bueno que nosotros aquí estamos recibiendo el mensaje categórico de la palabra de Dios, y en este caso se ha explicado bastante bien que nosotros necesitamos ir a las Escrituras y ver a Cristo. No perder tanto tiempo como mucha gente lo hace, sino enfocarnos y consagrarnos básicamente a la parte más importante, que es ver a Jesús en medio de las Escrituras. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, hemos aprendido bastante en lo que tiene que ver con pasajes contradictorios como este del rico y Lázaro, según Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Hemos mencionado que esto es una parábola, y en tanto que parábola no tiene que ser entendida literalmente. Es bueno que nosotros veamos siempre qué tipo de textos estamos analizando. Si es una parábola, si es una palabra narrativa, si es una profecía clásica, si es una profecía escatológica o una profecía del tiempo del fin. O sea, son muchas variables que necesitamos considerar cuando los textos se consideran, entre comillas, contradictorios, porque la palabra de Dios no se contradice. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti cada día más, a aplicar estos textos en la forma correcta, a no enfocarnos en los detalles que nada tienen que ver contigo, sino en enfocarnos que necesitamos decidirnos por ti ahora, vivir por ti ahora, tener claro de que en ti hay salvación y vida eterna, pero tiene que ser en vida, que nuestros familiares y amigos y todas las personas que están a nuestro alrededor puedan recibir estas palabras de nosotros y también aplicarla a sus vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega. Hoy conmigo en el paraíso. ¡Wow! Eso va a ser para el lunes 21 de noviembre.
Qué bueno que seguimos avanzando en estudio sistemático de la Biblia, audios de bendición. Para esta semana, la lección número 9, pasajes contradictorios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Seguimos aquí en Audios de Bendición con Omar Medina y este programa específico Estudio Sistemático de la Biblia. Cada día recuerden compartir con sus amigos y familiares estos mensajes. Pueden hacerlo a través de YouTube, a través del podcast de Audios de Bendición con Omar Medina y también sintonizando Radio Oasis de Esperanza. Recuerden que este programa se transmite 3 veces al día. Se transmite a las 7:15 de la mañana, a las 12:15 del mediodía y a las 10:15 de la noche. Cualquiera de esos 3 horarios pueden ser los que usted sintonice este programa. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz, hay paz.